A lo largo de la historia de la fe cristiana, el papel del Espíritu Santo ha sido esencial en la vida de los creyentes. Desde los primeros días del cristianismo, la promesa de recibir al Espíritu Santo ha sido fuente de consuelo, poder y transformación para aquellos que siguen a Cristo. Imagina estar en la posición de los discípulos, caminando con Jesús, escuchando sus enseñanzas, y luego, de repente, enfrentar la realidad de su partida. Sin embargo, Jesús no los dejó solos. Les prometió enviar un consolador, una presencia divina que los guiaría, fortalecería y llenaría de poder. Esta promesa, que se cumplió gloriosamente en el día de Pentecostés, no fue limitada solo a los primeros apóstoles. Es una promesa que sigue vigente para todos los hijos de Dios, incluso hoy en día. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos realmente experimentando la plenitud de esa promesa? En la siguiente reflexión, exploraremos lo que significa vivir verdaderamente bajo la influencia del Espíritu Santo y cómo podemos identificar su presencia en nuestras vidas. Cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos después de su resurrección, les prometió que oraría a Dios para que les enviara un consolador en la persona del Espíritu Santo. Para cumplir esta promesa, los discípulos lo recibieron en el día de Pentecostés. Sin embargo, esa promesa no fue exclusiva para los discípulos. Cada hijo de Dios tiene derecho a ser parte de esa bendición. Por supuesto, un cristiano con el Espíritu Santo está bendecido más allá de lo que puede medirse. Esto va mucho más allá del simple hecho de hablar en lenguas. ¿Recuerdas la transformación, el poder, la sabiduría y la confianza que descendieron sobre ellos y las muchas otras cosas que sucedieron en la vida de los discípulos después de recibirlo? No solo comenzaron a hablar en lenguas, sino que también predicaron con audacia, realizaron milagros y enfrentaron persecuciones sin temor, todo como resultado de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Desafortunadamente, muchos cristianos en nuestros días aún no han experimentado esta transformación profunda. Y una gran parte de aquellos que afirman haber recibido al Espíritu Santo solo porque pueden hablar en lenguas, están lejos de vivir una vida verdaderamente transformada, tal como se menciona en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que dice: «Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Entonces, ¿cómo puedes saber si tú o alguien cercano a ti realmente tiene el Espíritu Santo de Dios?» En estos tiempos finales, es esencial que podamos discernir la verdadera presencia del Espíritu Santo. Sabemos que hay diferentes espíritus operando en el mundo hoy. Si la Biblia nos advierte que el diablo puede disfrazarse como ángel de luz, entonces, queridos, no es sorprendente que muchas personas que asisten a la iglesia puedan estar bajo influencias espirituales que no son de Dios, incluso si parecen espirituales o religiosas. Por eso es tan importante que seamos capaces de discernir cuándo una persona está verdaderamente llena del Espíritu Santo. La buena noticia es que no necesitas ayunar y orar interminablemente para saber esto. Desde los tiempos bíblicos hasta hoy, ha habido una consistencia clara en el estilo de vida de aquellos que están llenos del genuino Espíritu de Dios. Estas personas desarrollan hábitos específicos, características que se convierten en evidencia tangible de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Uno de los hábitos más evidentes de una persona genuinamente llena del Espíritu Santo es la manifestación de los dones espirituales. La presencia del Espíritu Santo influye profundamente en la vida de un creyente, de tal manera que ciertos frutos comienzan a manifestarse de forma natural. Estos frutos están claramente descritos en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que dicen: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley». Estas cualidades definen a quienes caminan en el Espíritu, ya que pertenecen a Cristo y han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto significa que, cuando una persona está verdaderamente llena del Espíritu Santo, su carne, es decir, sus deseos carnales, ya no tienen control sobre ella. Si tu carne no está crucificada, entonces el Espíritu de Dios no puede habitar en ti plenamente. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, el amor de Dios no solo llena tu corazón,
sino que también irradia hacia todos los que te rodean, y esto no se limita a palabras o buenas intenciones. El amor divino comienza a contagiar a las personas con las que entras en contacto. Este tipo de amor no es el que el mundo ofrece, que está limitado a condiciones o conveniencias. Es un amor que abarca a todos, sin importar raza, credo o circunstancia. El Espíritu Santo nos capacita para amar genuinamente, extendiendo compasión y misericordia incluso hacia aquellos que pueden ser difíciles de amar. Este amor no solo es una prueba de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, sino que también se convierte en una luz que guía a otros hacia Cristo. Cuando el amor se mira desde una perspectiva meramente humana, es común que te des cuenta de que no siempre te preocupas por las personas que te rodean de manera genuina. La naturaleza humana, o la carne, tiende a enfocarse en los propios deseos, ignorando lo que otros están atravesando. Incluso, podrías descubrir que te vuelves selectivo en cuanto a quién decides mostrarle afecto. Este tipo de amor, controlado por la carne, está limitado por conveniencias y preferencias. Sin embargo, el Espíritu Santo cambia por completo esta dinámica. Te transforma, dándote la capacidad de extender un amor sincero y compasivo hacia todas las personas, sin importar sus creencias, raza o antecedentes. Este amor no está condicionado por los criterios humanos, sino que fluye directamente del corazón de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda que el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Y ese mismo amor, impartido por el Espíritu Santo, te permitirá reflejar la compasión de Cristo de una manera que trasciende las limitaciones humanas. A medida que el Espíritu Santo alinea tus acciones con la voluntad de Dios, te encontrarás sirviendo a los demás de manera desinteresada, siendo un reflejo vivo del amor de Cristo. Y mientras esto sucede, te convertirás en una luz brillante para tu generación, iluminando el camino de quienes necesitan ver el amor de Dios en acción. Jesús dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo capítulo 5, versículo 16. Es imposible pasar desapercibido cuando el amor de Dios fluye a través de ti. La fe, el gozo y la paz en medio de las dificultades son otros regalos que el Espíritu Santo deposita en tu vida. La fe, en su esencia, es la capacidad de creer en lo que no se ve, de confiar en lo que no tiene evidencia tangible. No es fácil, pero el Espíritu Santo te da la fuerza para confiar en Dios sin necesidad de manifestaciones físicas inmediatas. Como lo dice la Escritura, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esta fe te permitirá superar montañas de desafíos, tal como lo expresó Jesús cuando dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. A medida que confías en Dios, verás cómo esa fe transforma tu vida de temor a una profunda paz y gozo, incluso en medio del caos. Esta paz no es la que el mundo ofrece, que depende de que todo vaya bien, sino una calma inquebrantable que permanece aún cuando las circunstancias se vuelven turbulentas. Es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, la que protege tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Con ella, mantendrás la confianza de que Dios tiene el control de todo, incluso cuando las cosas parecen ir mal. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Y junto a esa paz, viene un gozo profundo que no está atado a las circunstancias externas. Es un gozo que te sostiene incluso en los momentos de dolor, pruebas o sufrimiento, porque brota de la certeza de que Cristo ha vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Este gozo inquebrantable y lleno de esperanza no solo te llena a ti, sino que también impacta a quienes te rodean. Las personas a tu alrededor notarán la diferencia y se preguntarán de dónde proviene esa paz y alegría tan inexplicables. Y será entonces cuando se abrirá la oportunidad de compartir la fuente de esa paz, Dios mismo. Como lo dice el apóstol Pedro,
Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vivir una vida llena del Espíritu Santo es una experiencia transformadora. Es una vida marcada por el amor, la fe que mueve montañas, la paz en medio de las tormentas y el gozo que no puede ser apagado. Si esta no es tu realidad, o la de alguien cercano a ti, puede ser un llamado a acercarte más a Dios, a buscar su Espíritu con mayor fervor. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 8. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a transformar y llenar de poder a quienes se lo pidan. El segundo hábito que evidencia la llenura del Espíritu Santo es el desarrollo de un hambre insaciable por la palabra de Dios y por su presencia, siempre acompañado de una vida constante de oración. Querido, no puedes afirmar que el Espíritu Santo mora en ti si no puedes recordar la última vez que tuviste una conversación sincera y profunda con Él a través de la oración. Del mismo modo, si te encuentras cerca de alguien que asegura tener al Espíritu Santo, pero cuya vida carece de una comunión constante con Dios mediante la oración y el estudio de las Escrituras, es momento de prestar atención. La llenura del Espíritu Santo no puede coexistir con la indiferencia hacia la palabra de Dios. Cuando el Espíritu habita en ti, despierta en tu corazón un deseo ardiente de sumergirte en la palabra y buscar la presencia de Dios con pasión. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos acerca del Espíritu Santo, les dijo que éste les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Esto significa que el Espíritu Santo no solo trae revelación, sino que amplía tu comprensión de las Escrituras, llevándote a un nivel más profundo de entendimiento. A medida que te sumerges en la palabra de Dios, el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales para que puedas ver los misterios que se encuentran en ella. Con el tiempo, serás testigo de cómo tu conocimiento de Dios se incrementa, no de manera superficial, sino desde las raíces, transformando tu vida a través de la renovación de tu mente. Además de llevarte a un mayor conocimiento, el Espíritu Santo fortalece tu vida de oración. No solo te impulsa a orar, sino que también te guía y enseña que la comunión con Dios es una necesidad esencial para el alma. El apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces, no sabrás exactamente cómo orar o qué decir, pero el Espíritu Santo te guiará en oración, incluso intercediendo en tu lugar cuando las palabras no sean suficientes. Esta sensibilidad que el Espíritu Santo te otorga es un regalo invaluable, ya que te enseña a buscar la dirección y la sabiduría de Dios en cada aspecto de tu vida. Por lo tanto, cuando estás lleno del Espíritu Santo, no solo sientes la necesidad de orar, sino que la oración se convierte en el canal principal a través del cual te conectas con Dios. El Espíritu te lleva a experimentar una comunión profunda, y a medida que te rindes a su guía, tu relación con Dios se fortalece, permitiéndote caminar conforme a su voluntad, con una mente renovada y un corazón sensible a su voz. El tercer hábito que se manifiesta en una persona llena del Espíritu Santo es la activación de los dones espirituales. Estos dones no son habilidades ordinarias, sino capacidades divinas que el Espíritu Santo imparte para edificar el cuerpo de Cristo y cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Cuando el Espíritu Santo te llena, Él te equipa con una serie de dones espirituales que no solo te capacitan para servir a Dios, sino también para guiar a otros hacia Él, demostrando su poder y amor a través de tu vida. La Biblia es clara al enseñarnos que los dones espirituales son variados, pero todos provienen de una misma fuente, el Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7, se nos dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto significa que no todos recibimos los mismos dones, pero cada uno de ellos es igualmente valioso.
ya que tiene el propósito de glorificar a Dios y edificar a su pueblo. Los dones espirituales son, por tanto, una manifestación del poder y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entre los dones espirituales mencionados en la Escritura, encontramos dones como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, los dones de sanidades, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar en diferentes lenguas y la interpretación de lenguas. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Estos dones no se otorgan para exaltarnos a nosotros mismos o para destacar en la comunidad cristiana, sino para el beneficio común. Como nos recuerda la Escritura, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. El propósito fundamental de estos dones es edificar a la iglesia, fortalecer a los creyentes y glorificar a Dios. Es importante recordar que, aunque los dones son valiosos, su ejercicio debe estar siempre guiado por el amor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo nos advierte que, aunque tengamos todos los dones espirituales, si no tenemos amor, de nada sirve. Él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por tanto, los dones espirituales deben ser ejercidos en el contexto del amor y la humildad, reconociendo siempre que provienen de Dios y que están destinados a servir a los demás. La activación de los dones espirituales no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos. Es el Espíritu Santo quien los distribuye soberanamente, como Él lo desea. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, se nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto significa que no podemos elegir qué dones recibir, sino que debemos estar abiertos a recibir lo que el Espíritu Santo quiera darnos, confiando en su sabiduría para dotarnos con los dones que mejor se adapten a nuestro llamado y propósito en el reino de Dios. Un ejemplo claro de la activación de los dones espirituales lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. En ese momento, todos comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, lo que atrajo la atención de la multitud que estaba en Jerusalén. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó para predicar, y en ese mismo día, alrededor de 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41. Este es un claro ejemplo de cómo los dones espirituales, cuando se activan por el Espíritu Santo, pueden tener un impacto transformador y poderoso. Además, los dones espirituales no solo tienen que ver con capacidades extraordinarias como la profecía o los milagros, sino también con habilidades para el servicio y la administración. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, se nos habla de diferentes dones que incluyen la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar con liberalidad, el presidir y el mostrar misericordia. Estos dones, aunque quizás menos espectaculares que otros, son igualmente importantes para el crecimiento y la salud de la iglesia. Cada don cumple una función específica, y todos son necesarios para que el cuerpo de Cristo funcione de manera efectiva. Por lo tanto, querido hermano o hermana, si has recibido el Espíritu Santo, debes buscar activamente descubrir y utilizar los dones que Él ha depositado en ti. No es suficiente con reconocer que tienes dones, debes ponerlos en práctica para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Pablo exhorta a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, lo que nos recuerda que los dones espirituales deben ser cultivados y usados con responsabilidad. El cuarto hábito que manifiesta una persona llena del Espíritu Santo es la victoria sobre el pecado y una vida en santidad. Este hábito es fundamental porque la obra del Espíritu Santo no solo se refleja en los dones espirituales, sino también en la capacidad que nos otorga para vivir una vida que se aparta del pecado
y refleja la santidad de Dios. La Biblia es clara en este punto. Cuando el Espíritu Santo habita en el creyente, lo capacita para vencer las tentaciones diarias y caminar en obediencia a la voluntad divina. Este es uno de los frutos más evidentes de una vida guiada por el Espíritu, la capacidad de vivir de acuerdo con los principios de Dios, aun cuando las pruebas y tentaciones aparezcan. Vivir en santidad significa que, como cristiano, eliges separarte conscientemente de las prácticas del pecado, comprometiéndote a seguir los principios y mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios. Esto no significa que alcances la perfección en esta vida, pero sí implica que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. El apóstol Pablo lo expresa de manera clara en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia que el Espíritu Santo te otorga no solo te salva, sino que también te da el poder para resistir las tentaciones que antes te habrían vencido. Este poder te permite vivir en victoria, día tras día. Jesús mismo dijo que uno de los roles fundamentales del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Este es un aspecto esencial de su obra en nuestra vida. No solo nos señala el pecado que debemos evitar, sino que también nos proporciona la fuerza necesaria para vencerlo. A medida que caminas en comunión con el Espíritu Santo, comienzas a notar que aquellas áreas en las que antes caías con facilidad, ahora son superadas con una fuerza que proviene de lo alto. Como nos enseña la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, que representa nuestra naturaleza pecaminosa, siempre nos empuja hacia el pecado, pero el Espíritu Santo nos capacita para decir no a esos deseos y vivir una vida que honra a Dios. Este proceso de vivir conforme al Espíritu es una transformación continua que nos lleva a crecer en santidad a lo largo del tiempo. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos da una promesa maravillosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa que, cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y acciones, ya no vivimos bajo la condenación del pecado. Al contrario, experimentamos la libertad que viene de vivir una vida guiada por el Espíritu, y crecemos en santidad cada día. Es crucial recordar que esta victoria sobre el pecado no es algo que podamos alcanzar con nuestras propias fuerzas. No se trata de nuestra capacidad para cumplir la ley o de nuestra disciplina personal. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para caminar en rectitud y nos da el poder necesario para vencer las trampas del enemigo. Como Pablo dijo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este versículo subraya la realidad de que vivir una vida llena del Espíritu Santo implica un proceso continuo de morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Es un llamado a rendirnos cada día al Espíritu, sabiendo que en su poder encontramos la victoria sobre las tentaciones y el pecado. La vida en el Espíritu, entonces, no es simplemente un acto externo, sino una transformación profunda del corazón y de la mente. El quinto hábito que manifiesta una persona llena del Espíritu Santo es la humildad y el servicio desinteresado. Este hábito se caracteriza por un profundo deseo de servir a los demás con un corazón humilde, imitando el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, transforma tu enfoque, llevándote a una vida de entrega, donde el servicio a los demás se convierte en una expresión natural de tu amor por Dios y por el prójimo. Jesucristo mismo fue el máximo ejemplo de humildad y servicio. A pesar de ser el Hijo de Dios, no vino a la tierra buscando ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. El Espíritu Santo, cuando llena nuestra vida, nos impulsa a seguir ese mismo ejemplo, recordándonos que el verdadero poder espiritual no está en la exaltación propia, sino en la disposición a servir a los demás sin esperar nada a cambio.
El apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta enseñanza nos invita a vivir una vida donde la humildad sea central, considerando siempre a los demás como más importantes que nosotros mismos. En situaciones cotidianas, esto puede verse en gestos simples pero poderosos. Ofrecer tu tiempo para escuchar a alguien que necesita hablar, ayudar a un compañero de trabajo en un proyecto sin buscar reconocimiento, o estar dispuesto a sacrificar tu comodidad para servir a un miembro de tu familia o comunidad que lo necesite. La humildad no solo se muestra en grandes actos de sacrificio, sino también en las pequeñas decisiones que tomamos día a día. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo trabaja en ti, te impulsa a dejar de lado el orgullo en una discusión y buscar la paz, aun cuando sientes que tienes la razón, o te mueve a ayudar a alguien que no puede devolverte el favor, tal como Jesús enseñó en Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. El Espíritu Santo te lleva a ver estas situaciones como oportunidades de mostrar el amor de Dios a los demás. Otro aspecto importante del servicio desinteresado es la capacidad de ver las necesidades de los demás y responder con generosidad. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, se nos recuerda: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este servicio por amor puede manifestarse en muchas áreas de la vida cotidiana. Ayudar a un vecino con una tarea difícil, ofrecer tu tiempo para hacer voluntariado en tu iglesia o comunidad, o simplemente estar disponible para ayudar a un amigo que está pasando por un momento difícil. Cuando permites que el Espíritu Santo te guíe, cada acto de servicio, por pequeño que sea, se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios. Además, el Espíritu Santo nos da la capacidad de servir sin buscar reconocimiento. En un mundo donde muchas veces se busca el aplauso y la validación de los demás, el Espíritu Santo nos llama a servir con un corazón humilde, sabiendo que nuestro servicio es para Dios, no para el hombre. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 3, pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto significa que nuestro servicio debe ser sincero, sin buscar reconocimiento ni recompensas terrenales. Imagina situaciones en tu vida cotidiana, quizás en tu lugar de trabajo donde podrías tener la oportunidad de tomar el crédito por el trabajo de un equipo. Pero en lugar de eso, eliges resaltar los esfuerzos de los demás. O tal vez en tu iglesia, donde podrías servir detrás de las escenas en actividades que nadie ve, como limpiar o preparar algún evento, sin esperar que se te reconozca públicamente. Estos actos de servicio, impulsados por el Espíritu Santo, reflejan el carácter de Cristo. El servicio desinteresado también requiere sacrificio. A menudo, Dios nos llama a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, lo que implica renunciar a nuestras comodidades o tiempo personal. Jesús nos mostró este ejemplo máximo en su sacrificio en la cruz, y nos llama a hacer lo mismo en nuestra vida diaria. En Juan capítulo 15, versículo 13, se nos recuerda: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si bien en la vida diaria quizás no se nos pida entregar literalmente nuestra vida, sí se nos llama a morir a nuestro propio ego y deseos por el bien de los demás. El sexto hábito que manifiesta una persona llena del Espíritu Santo es el testimonio valiente del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos da el poder y la audacia para compartir el mensaje de Cristo con aquellos que nos rodean, sin temor ni vergüenza. Este testimonio no solo se expresa en palabras, sino también en la manera en que vivimos nuestra vida diaria, reflejando el amor y la verdad de Dios en cada acción. Uno de los primeros ejemplos de este testimonio valiente lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pedro, quien antes había negado a Jesús por miedo, se levantó con una nueva valentía y predicó a una multitud, resultando en la conversión de miles de personas.
Hechos capítulo 2, versículo 41. Este es un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo transforma el temor en audacia, capacitando a los creyentes para compartir el Evangelio sin importar las consecuencias. La valentía para compartir el Evangelio es algo que todos los creyentes llenos del Espíritu deben manifestar en su vida diaria. El apóstol Pablo lo expresa claramente en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Espíritu Santo nos da una convicción profunda de la verdad del Evangelio, y esa convicción nos impulsa a compartirlo, incluso cuando enfrentamos oposición o rechazo. En la vida cotidiana, este testimonio puede manifestarse de muchas formas. Tal vez en el trabajo, durante una conversación con un compañero que atraviesa una crisis personal, sientas el impulso de compartir cómo Cristo te ha dado esperanza y consuelo en tiempos difíciles. Quizás te encuentres con un amigo que no conoce a Jesús, y el Espíritu Santo te guía a compartir tu fe con él, incluso si la conversación parece incómoda o fuera de lugar. En esos momentos, el Espíritu Santo te da las palabras correctas y el coraje necesario, tal como Jesús prometió en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Además de las palabras, el testimonio valiente también se refleja en nuestras acciones. A menudo, las personas pueden ver a Cristo en nosotros simplemente observando cómo vivimos. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto significa que cuando vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo, nuestras acciones, como mostrar paciencia, bondad, generosidad y amor, hablan por sí mismas, abriendo puertas para compartir el Evangelio con quienes nos rodean. En situaciones cotidianas, el testimonio valiente del Evangelio puede ser tan simple como mostrar integridad en el trabajo, donde otros pueden ver que tus acciones reflejan tus creencias. Puede ser el hecho de orar públicamente antes de una comida en un restaurante, o ofrecer una palabra de ánimo basada en las Escrituras a alguien que lo necesita. Tal vez sea en una conversación con un vecino, donde compartes cómo tu fe en Cristo ha transformado tu vida. Incluso en redes sociales, el Espíritu Santo puede guiarte a compartir mensajes de esperanza y salvación, usando plataformas modernas para esparcir el Evangelio. También es importante recordar que el testimonio valiente del Evangelio no está exento de desafíos. En ocasiones, puede haber miedo al rechazo o a la burla, pero el Espíritu Santo nos da el poder para superar esos temores. En Hechos capítulo 4, versículo 31, vemos cómo los primeros creyentes oraron por valentía. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este versículo nos muestra que la valentía para testificar viene directamente del Espíritu Santo, quien nos fortalece para hablar de Cristo sin importar las circunstancias. El Espíritu Santo no solo nos da las palabras correctas para hablar, sino que también nos ayuda a discernir cuándo y cómo compartir el Evangelio de manera efectiva. A veces, el testimonio valiente implica esperar el momento adecuado para hablar, confiando en que el Espíritu Santo abrirá el corazón de la persona con la que estamos interactuando. Otras veces, se trata de estar listos para dar una respuesta cuando alguien nos pregunta sobre nuestra fe, tal como nos anima el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El séptimo hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es la guía constante del Espíritu en todas las decisiones de la vida. Este hábito se refleja en la disposición de depender del Espíritu Santo, no solo en momentos de crisis o grandes decisiones, sino en cada aspecto de la vida cotidiana. La persona guiada por el Espíritu reconoce que Dios tiene un plan perfecto y que, al buscar su dirección,
podemos vivir de acuerdo con su voluntad en todo lo que hacemos. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye a fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Una persona llena del Espíritu Santo toma esta verdad a corazón, confiando plenamente en Dios para guiar cada decisión, ya sea grande o pequeña. La guía del Espíritu Santo no es algo reservado solo para las decisiones trascendentales de la vida, como el matrimonio, un cambio de trabajo o una mudanza. Al contrario, el Espíritu está presente para guiar incluso en las decisiones más cotidianas, como cómo manejar una discusión en casa, cuándo y cómo ayudar a alguien necesitado, o cómo gestionar tu tiempo. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos promete: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta sabiduría, otorgada por el Espíritu, nos guía a tomar decisiones basadas en los principios de Dios, en lugar de confiar en nuestra limitada comprensión. Pensemos en situaciones diarias. Puede que estés enfrentando un dilema en el trabajo, donde tienes que elegir entre hacer algo que te beneficiaría, pero que no es completamente ético, o tomar un camino más difícil pero correcto. En esos momentos, una persona llena del Espíritu busca la guía del Espíritu Santo para actuar con integridad. O tal vez, mientras conduces a casa después de un largo día, sientes un impulso de detenerte y ayudar a alguien que parece necesitar ayuda. Esa pequeña voz interior es a menudo la dirección del Espíritu Santo, y si estamos sintonizados con su guía, podremos actuar en obediencia. El apóstol Pablo experimentó esta guía divina en muchas ocasiones a lo largo de su ministerio. En Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, Pablo y sus compañeros misioneros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En lugar de seguir sus propios planes, esperaron la dirección de Dios, que eventualmente los guió a Macedonia, donde se produjo un gran avivamiento. Este tipo de guía, tanto en grandes misiones como en pequeños desvíos, es fundamental para vivir bajo la influencia del Espíritu. Otro ejemplo cotidiano puede ser la forma en que organizas tu tiempo y prioridades. Tal vez te enfrentas a un día muy ocupado con múltiples tareas y compromisos. Una persona que vive bajo la guía del Espíritu Santo comienza el día en oración, pidiéndole a Dios dirección sobre cómo priorizar las actividades. El Espíritu puede llevarte a enfocar tu tiempo en algo inesperado, como dedicar más atención a un miembro de la familia o hacer una pausa para orar por alguien. Estas pequeñas decisiones, cuando son guiadas por el Espíritu, tienen un impacto profundo en cómo experimentas el día y en cómo puedes bendecir a los demás. El Espíritu Santo también guía en momentos donde la lógica humana parecería tener la respuesta clara. Puede que estés considerando aceptar una oferta de trabajo que parece perfecta en papel, pero algo en tu espíritu no te da paz. Ese algo es el Espíritu Santo guiándote a esperar o reconsiderar. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego». El Espíritu Santo puede confirmar su guía a través de la paz que sientes en tu corazón cuando estás en sintonía con la voluntad de Dios. Otra forma en que el Espíritu Santo guía es a través de la palabra de Dios. A medida que lees la Biblia y la estudias, el Espíritu trae a tu mente versículos que aplican a tus circunstancias actuales. Puede ser que en medio de una situación difícil, el Espíritu te recuerde la promesa de Isaías, capítulo 30, versículo 21. «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él». Este versículo es un recordatorio de que el Espíritu siempre está presente, guiándonos con claridad en cada paso. Incluso en situaciones donde las decisiones parecen triviales o sin importancia, como qué hacer con tu tiempo libre o cómo gastar tus recursos, el Espíritu Santo puede guiarte hacia acciones que glorifiquen a Dios. Tal vez estás considerando qué hacer durante un fin de semana libre, y el Espíritu te guía a visitar a un amigo que está pasando por una situación difícil o a ofrecer tu ayuda en un proyecto comunitario.
En lugar de hacer lo que parece más cómodo o conveniente, una persona llena del Espíritu permite que el Espíritu Santo le muestre oportunidades para servir a los demás y cumplir el propósito de Dios en situaciones cotidianas. Al reflexionar sobre estos 7 hábitos de una persona llena del Espíritu Santo, queda claro que vivir bajo la guía del Espíritu transforma todos los aspectos de nuestra vida. Desde la manifestación de los dones espirituales hasta la humildad en el servicio, pasando por la victoria sobre el pecado, el testimonio valiente y la dependencia total de la guía divina, estos hábitos revelan cómo el Espíritu Santo no solo nos equipa, sino que nos transforma completamente desde el interior. Estos hábitos no son metas inalcanzables, sino frutos que emergen naturalmente en la vida de todo creyente que se rinde completamente al poder del Espíritu. Cada día es una oportunidad para caminar más cerca de Dios, dejar que el Espíritu nos moldee y nos guíe, y permitir que su luz brille a través de nosotros en este mundo que necesita desesperadamente del amor de Cristo. Oremos todos unidos. Señor amado, venimos ante ti con corazones humildes y llenos de gratitud. Te agradecemos por el maravilloso regalo de tu Espíritu Santo, que nos capacita para vivir una vida plena y llena de propósito. Padre, pedimos que nos llenes cada día más con tu Espíritu, que seas tú quien guíe cada pensamiento, cada decisión y cada acción en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar en amor, en humildad y en servicio hacia los demás, reflejando siempre el carácter de Cristo, que podamos ser valientes para compartir tu evangelio, sin temor ni vergüenza, y que nuestra vida sea un testimonio constante de tu gracia y poder. Espíritu Santo, te pedimos que nos des la sabiduría para escuchar tu voz en cada momento, y que tengamos la valentía para seguir tus caminos, aunque no siempre los comprendamos. Que nos des la fuerza para vencer el pecado y el coraje para caminar en santidad, confiando siempre en tu guía y poder. Llena nuestros corazones de paz, de gozo y de un anhelo insaciable por tu presencia. Que podamos vivir cada día para glorificar tu nombre y ser una luz en este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos confiando en tu amor y fidelidad. Amén.